Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este webinar, segundo webinar que estamos realizando para Equity Group, en específico Equity Región Latam. Les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes. Vamos a empezar. Solo damos 3 minutos para poder dar inicio, en lo que se van conectando más audiencia, y cualquier pregunta, por favor, coméntenla en el área de preguntas o en el chat. Con mucho gusto yo voy a estar visualizando todas las dudas, ¿vale? En un minuto, un par de minutos ya empezamos con la dinámica y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Perfecto, vamos a iniciar. Antes de comenzar, por favor, coméntenme si me están escuchando correctamente, si la imagen se ve correctamente. Estamos en la presentación de análisis fundamental y análisis técnico en mercados financieros. Entonces, de favor, apóyenme con su confirmación. Me dicen por ahí que si se escucha y se ve. Perfecto. Por ahí, saludos. Saludos, estimado Igor, Hugo. Muchas gracias por sus comentarios. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a iniciar. Eh, como saben, o como lo vieron en las inscripciones, el tema es análisis fundamental y análisis técnico. Vamos a dar el día de hoy lo que es una generalidad, siguiendo la dinámica del webinar anterior, que en lo que queremos enfocarnos es precisamente en entender todo el contexto, todo lo que implica visto desde una foto un poquito más elevada, y posteriormente vamos a ir acercándonos a cada uno de los puntos a mayor profundidad. Esto con el objetivo de que vayamos entendiendo qué es lo que estamos realizando, en qué mercado lo estamos realizando, con qué herramientas de análisis lo estamos realizando, y con eso cada una de esas herramientas en algún punto ustedes las utilicen a su discreción, todas las herramientas disponibles en su toma de decisiones, ¿no? Entonces, por tal motivo, el día de hoy también es un aspecto más contextual, y con todo esto vamos a dar inicio al webinar de hoy. Cualquier pregunta que tengan, por favor, coméntenmela en el área de preguntas o en el área de chat. Yo estaré haciendo ciertas pausas para que ustedes me lo puedan ir, o más bien para ir aclarando pues todos los cuestionamientos y todos los comentarios que vayan surgiendo. Comentar también, como cada sesión, que este webinar y los webinars que estaremos realizando y que hemos realizado son con fines educativos. El enfoque principal es un enfoque educativo, formativo, son ejemplos también dentro de la parte eh, eh, de verlo dentro de un enfoque didáctico, y para nada se trata de alguna señal de trading o consejos de inversión o imperativos que vayan a hacer. Para nada, eso no es lo que buscamos. Más que nada es el enfoque educativo. Dicho esto, vamos a empezar. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros y analista bursátil, colaborador con el broker Equity Group, y vamos a dar inicio con lo que sería este webinar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? En específico, vamos a estudiar un poquito, analizar qué es el análisis fundamental, en dónde se aplica y cómo entenderlo, repito, desde un enfoque un poquito más genérico, ¿no? ¿Qué es el análisis técnico? Tipos de análisis técnico que, si bien los indicadores en este rubro son muchísimos, sí podemos clasificar algunos que son más utilizados en la práctica, y con esto pues y poder identificar
qué es lo que vamos en algún momento a ir ahondando a profundidad. Y por último, la importancia de entender estos conceptos, la aplicación de ambos y las diferencias, que sí hay algunas diferencias, pese a que también se pueden utilizar de una forma paralela o conjunta, ¿vale? Em, También comentarles antes de iniciar con los temas a profundidad, eh, todo lo que vayamos viendo aquí lo vamos analizando dentro de un enfoque de investigación. Cuando ya vayamos a profundidad, lo haremos en algunos webinars que estaremos programando, pero también a nuestros clientes, esporádicamente vamos haciendo sesiones más personalizadas, pues para tratar de brindarles algún valor en cuanto a parámetros más específicos en todos estos rubros, ¿no? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta y sepan que si quisieran ustedes también profundizar, lo podemos ya programar o hacer más de una forma personalizada. Entonces, dicho esto, ¿qué es el análisis fundamental? Como concepto, se utiliza para buscar el valor intrínseco del precio de una acción al analizar aspectos económicos y financieros que implican una compañía. Entonces, importante mencionar que en sí mismo el análisis fundamental busca valor dentro del precio o más bien valor dentro de los fundamentos o los argumentos financieros dentro de una empresa. Por lo tanto, el análisis fundamental propiamente como concepto es mucho más aplicado al mercado accionario, a las empresas, al comportamiento de las acciones. Y este concepto digamos, es tan amplio y es tan utilizable en diversos mercados, porque al final todos los mercados financieros llega un punto en que están interrelacionados, tienen muchas correlaciones que podemos ir estudiando y por lo tanto esta interrelación y esta aplicabilidad en otros mercados financieros lo que ha hecho es que el enfoque fundamental pues se esté utilizando o se pueda utilizar a través de indicadores en otros mercados como lo es el mercado de divisas o el mercado cambiario, el mercado de materias primas, el mercado de criptomonedas, incluso el mercado de derivados propiamente en la evaluación de opciones, por ejemplo. Entonces, eh, empezar con esta parte, el análisis fundamental inicia o es más aplicado a la búsqueda de valor en el precio de una acción a través de todo un enfoque de análisis de toda la compañía, todo lo que implica, y después pues se va ampliando su aplicabilidad o la forma en que se utiliza a otro tipo de mercados financieros. Entonces, eh, por lo tanto, esta búsqueda de un valor intrínseco, que también se puede, ya también lo veremos a profundidad, pero también se puede dividir en dos, buscar el valor intrínseco y por otro lado buscar el valor relativo del precio de una acción para compararlo con el precio de mercado y con esto entender si el precio de la acción de una empresa está sobrevalorada o infravalorada a través de la búsqueda de valor. Entonces, con este enfoque en el cual ese es el objetivo principal, este es un tipo de análisis de lo general a lo particular, puede ser inverso, pero digamos este es muy utilizado. Eh, Dentro de este primer rubro de análisis fundamental, tenemos que para poder analizar el precio o esta búsqueda en el comportamiento del precio de una empresa, tenemos primero que buscar lo que es el contexto en donde se encuentra la empresa. Esto puede ser a través del análisis de indicadores macroeconómicos, porque tomando la lógica de que si una empresa está en un país en el cual un país o es multinacional y está en N países, pero digamos los lugares en los que se encuentra, los países están en crecimiento económico constante, brindan apoyos, probablemente subsidios, apoyos fiscales, tienen un buen comportamiento en su demanda agregada, etcétera. Y todo ese buen comportamiento en lo macroeconómico es positivo para la empresa. Entonces, ¿qué va a suceder con esta empresa? Probablemente todo ese contexto virtuoso pues va a ayudar a su crecimiento financiero per se de la compañía. Entonces, aquí vamos analizando el contexto desde el enfoque del país donde se encuentra la compañía e incluso los países, porque muchas empresas listadas en bolsa
pues utilizan la estrategia de ventajas, de economías de escala más bien, y con esto pues están en diversos países, por lo tanto analizar todo su contexto nos ayuda a identificar qué tan bien está cobijada respecto al enfoque económico en donde se encuentra. Posteriormente aplicamos un análisis sectorial que sería indagar dentro de esta, vamos a pensar un país en el cual tiene diversos sectores económicos o industrias también conocidas, indagar cuál de estas industrias o cuál de estos sectores está teniendo pues un mayor desempeño respecto a otros, ¿no? ¿Qué sector está ganando más proporción del crecimiento económico? ¿Cuáles son las tendencias de estos sectores en cuanto a crecimiento, de crecimiento? Y con esto pues identificar qué sector tiene más potencial en cuanto a este crecimiento en el largo plazo que otros. Y obviamente dentro de un sector ya después vamos comparando las empresas dentro de dicho sector. Por ejemplo, el sector o la industria de las tecnologías, ¿no? Que está muy en auge por el tema de la inteligencia artificial. Dentro de este sector tenemos N empresas de tecnología, por ahí en Estados Unidos tendremos Nvidia, que le vamos a dar un vistazo, Microsoft, Alphabet, eh, por ahí Amazon, no sé, empresas que utilizan las tecnologías y la inteligencia artificial en auge para tener pues unas perspectivas de crecimiento. Vamos empezando a comparar las empresas dentro de dicho sector. Entonces, como se van dando cuenta, vamos yéndonos hacia lo específico hasta llegar al análisis financiero. ¿Qué se busca en el análisis financiero? Pues identificar en la compañía cuál es el comportamiento ya de los estados financieros, del comportamiento en las finanzas de las empresas y por lo tanto ahí podremos identificar tendencias en los ingresos, tendencias en los beneficios o las utilidades también llamadas, tendencias en las razones de los márgenes de ganancia, las razones de operatividad, las razones de liquidez, etcétera. De ahí también nos podemos ir a la evaluación relativa, ¿no? Que es los múltiplos de precio, los múltiplos de enterprise value o valor empresa, entre otros aspectos. Entonces, todo esto, cuando se hace todo este análisis y se llega a este valor intrínseco o este valor teórico, valor relativo, entonces cuando hacemos todo esto, pues precisamente estamos haciendo el análisis fundamental y con toda esta información, al final la persona, el inversionista o el fondo de inversión, o sea, el ente económico que esté buscando inversiones, pues va a tomar esta información y va a tomar decisiones, ¿no? ¿Qué son estas decisiones? Comprar un activo, probablemente ya lo tiene el activo en su cartera, puede ser vender o mantener ese activo, puede ser conformar un portafolio de inversión, generalmente de largo plazo, y todo esto estamos hablando de lo que es análisis fundamental. Entonces, lo que comentábamos hace un momento, con el preámbulo de que el análisis fundamental inicia a ser aplicado principalmente al mercado accionario, después, pues es tanto digamos, el beneficio que tiene toda esta investigación, la forma que todos estos indicadores económicos, financieros, sectoriales, etcétera, ayudan a la persona que está analizando al mercado, que entonces se observa que puede ser aplicado a entender los fenómenos financieros en este caso, en otro tipo de mercados, como los que mencionábamos. Vamos a platicar un poquito de cada uno. Ya hablamos del mercado accionario, pero por ejemplo, ¿cómo se aplicaría este enfoque fundamental al mercado cambiario o de divisas? Pues en este se buscan, sabemos, tenemos dos paridades, en el cual una divisa base, una divisa de cotización, y al final ambas divisas lo que buscan es una comparación entre dos países en los cuales, pues sí, en cierto momento se busca pues la fortaleza económica uno contra otro, quien probablemente tenga mayor fortaleza económica o pronóstico o expectativas de mejora, pues se empezará a apreciar más que otra divisa y con esto pues todos los indicadores indicadores macroeconómicos que tenemos
tenemos a disposición, como lo puede ser el comportamiento del Producto Interno Bruto, la tasa de interés de referencia, el comportamiento de la inflación, el comportamiento del comercio exterior en exportaciones e importaciones, la demanda agregada, los indicadores de inversión, inversión fija bruta, etcétera. No podemos decir muchísimos indicadores que en lo macroeconómico, si empezamos a analizarnos, pues nos empiezan a dar pistas de entender el fenómeno en una paridad visto dentro de esta comparativa de fortaleza económica, un país versus otro a través de sus monedas. Eso desde un punto, desde otro punto, pues también comparar la rentabilidad que está ofreciendo el mercado de deuda soberana en ambos países, que tiene todo que ver con los tipos de interés, porque también por ahí fenómenos como el carry trade o algunos otros fenómenos simplemente de inversión en largo plazo, lo que hacen es que estos mercados o el comportamiento de los tipos de interés, pues el público inversionista empiece a invertir valores en un país versus otro y por lo tanto se tienen que hacer intercambios de divisas. Y cómo entender este fenómeno, cómo tomar decisiones, pues a través del enfoque fundamental y el estudio de los indicadores, ¿no? El mercado de las materias primas va más, este enfoque fundamental iría más enfocado a los niveles de oferta y demanda disponibles en cierto commodity o cierta materia prima. Si, por ejemplo, el oro se está demandando mucho porque a lo mejor hay un riesgo, no sé, un riesgo geopolítico, un riesgo de guerra o algún riesgo, ¿cómo le llaman un riesgo sistémico? Si empieza a haber esta serie de riesgos, muchas carteras, países, empresas, fondos de inversión, pues empiezan a comprar el oro, por ejemplo, por la situación de que es un activo refugio, es el activo refugio por excelencia, y este incremento en la demanda, pues lo que va a hacer es apreciar el precio del oro. Por ahí si tenemos un tema de escasez, ¿no? Probablemente en algún mercado de materias primas, como lo puede ser el trigo, ¿no? Por el tema tenemos la guerra rusa-ucraniana, por ahí si el trigo empieza a tener afectación, ya sea por ataques directos o porque haya un cuello de botella en el cual ya el trigo ya no pueda, ya no esté comercializándose dentro de las cadenas logísticas de comercio exterior, que va a empezar a haber pues escasez, y si hay escasez, muy probablemente el precio va a empezar a subir porque la oferta o la capacidad de oferta empieza a disminuir y esta escasez pues puede mover o impactar el comportamiento de los precios. Esto lo podemos ver también de diversos aspectos en diversas materias primas, petróleo, metales, energía, alimentos, etcétera. Todo tiene que ver con el impacto que pueda tener pues aspectos geopolíticos, aspectos bélicos, aspectos de incluso lo que sería el cambio climático, si hay mucha afectación por incendios, como lo ha habido, inundaciones, etcétera, pues todo eso va a afectar la oferta y la demanda de las materias primas. Y entender estos indicadores de oferta y demanda nos va a ayudar a entender el fenómeno y tomar decisiones si podemos adquirir un instrumento de inversión como lo son los contratos por diferencia, por ejemplo, sobre materias primas o sobre futuros de materias primas que ofrece el broker equity. Son medios de los cuales el análisis fundamental o este enfoque fundamental nos ayuda a entender un mercado, entender el fenómeno y poder tomar decisiones conforme a esta información, ¿vale? Otro es el mercado de criptodivisas. Aquí son más esos proyectos en alguna criptomoneda en el cual el proyecto tenga potencial en el largo plazo, tenga una estructura de tecnología muy avanzada, tenga pues un buen pronóstico de operatividad en cuanto a o permisibilidad de transacciones en el dicho mercado. Entre más potencial sea el proyecto, pues las personas o el inversionista que busque estos mercados, lo que va a buscar o lo que va a entender es que hay potencial y con todos estos indicadores también tomar decisiones de adquisición o probablemente también de venta en dicho mercado, ¿no? Y en el mercado de derivados también sería como el pricing de ciertos instrumentos derivados como las opciones o como los futuros. Esto también a través de indicadores muy específicos, los cuales nos pueden ayudar
a discernir o a entender, repito, un fenómeno que ayude a la toma de decisiones, ¿vale? Esto sería como digamos, un contexto general de cómo el enfoque, el análisis fundamental y después el enfoque fundamental aplicado a otros mercados ayuda muchísimo a entender estos comportamientos en los mercados financieros y por ende a tomar decisiones. Me adelanto un poquito en cuanto lleguemos a las diferencias. El análisis fundamental es más aplicado a las decisiones de largo plazo, eso es un hecho. ¿Por qué? Porque al final a través o los teóricos que defienden el análisis fundamental dicen que si hay soporte, hay fundamentos que justifiquen que un precio de un N activo, de algún activo en específico, sean fuertes, sean sostenibles, sean buenos argumentos financieros económicos, en el largo plazo, pues el precio tendería a subir o apreciarse o viceversa, ¿no? Un ejemplo de esto, voy a ponerles por aquí un par de gráficos. Podemos ver Nvidia, que es una empresa dentro del sector de tecnología, específicamente está muy ligada al sector de microprocesadores, que es un sector estratégico a nivel global desde diversos aspectos. Y si nosotros vemos el gráfico de la compañía Nvidia, nos vamos a dar cuenta de que en el largo plazo pues tiene una tendencia alcista. Si nosotros nos metemos a los fundamentos, nos vamos a dar cuenta que sus márgenes de ganancias son muy buenos, que su gestión de flujos es muy buena, que su crecimiento en ingresos y en beneficios es potencial y por lo tanto ese comportamiento constante en un sector que también tiene auge en un país que es Estados Unidos, que pues, es potencia en cuanto al factor económico, pues que vemos una tendencia muy pronunciada al alza, de las que más se ha apreciado a nivel de variaciones porcentuales en el tiempo. ¿Qué vemos con una empresa que no tiene esas mismas características? Canopy, que es una empresa dentro del sector de productos farmacéuticos o productos que se pueden ver desde este enfoque más de medicamentos, ligada al tema de lo que es la marihuana como un sector que empezaba a tener mucha expectativa de crecimiento, pero al final cuando nosotros vemos que, digamos, esa expectativa no explotó en algún momento y empezó a tener pues, una reversión o un punto de inflexión a la baja, y por otro lado nos metemos a los fundamentos o a las finanzas de la empresa, vemos que es una empresa que cada vez, o más bien que su comportamiento en ventas es a la baja, es en decremento, sus márgenes son negativos, sus márgenes de ganancia son negativos desde el margen operativo, tiene pues riesgo por cierta carga en cuanto a una carga de intereses, a riesgo, todo el contexto que podemos ver, pero principalmente desde el enfoque de que no genera utilidades y que constantemente desde su operación no puede levantar ingresos o más bien no puede levantar utilidades que justifiquen una mayor inversión u otros enfoques, pues que vemos en el largo plazo una tendencia a la baja que actualmente cuesta centavos, ¿no? 0.42 centavos al cierre de hoy, cuando el precio pues llegó a estar en niveles más elevados, ¿no? Entonces, me regreso a la diapositiva, denme un segundo. Con esto pues podemos entender un poquito más este enfoque fundamental y lo mucho que nos ayuda. Algunos ejemplos en cuanto a fuentes que nos ayudan a identificar estos indicadores. Por ejemplo, tenemos el Global Rates, el portal de Global Rates, en donde podemos encontrar pues un resumen del comportamiento o del nivel actual en los tipos de interés de referencia de diversas bancas centrales importantes de todo el mundo. Podemos ver su dirección, si son políticas restrictivas o expansivas, y esto nos empieza a dar un enfoque de, de cómo se está comportando o qué tan amigable están las bancas centrales para con su mercado, porque esto afecta tanto al mercado de divisas o cambiario, tanto va a afectar obviamente al mercado de las empresas por todas las implicaciones que tienen en sus niveles de deuda y va a afectar a otros mercados de formas diferentes. No, lo importante o lo que me gustaría que vieran aquí es que hay diversas fuentes. Ahora pongo algunas solamente como ejemplo, pero hay muchas fuentes en las cuales nos podemos abastecer
de estos indicadores y poder ir entendiendo cómo se va comportando. Esta primera fuente es como un enfoque más de indicador macroeconómico, los tipos de interés de referencia. Esta segunda fuente es más como desde el enfoque eh, más de industria o más de sector. Vemos la fuente del INEGI que nos da una ponderación, primero un primer gráfico, la ponderación que tienen en ciertos sectores para con el PIB. Vemos que la industria manufacturera tiene una mayor ponderación, después sigue lo inmobiliario, después consumo al por mayor, consumo al por menor y después construcción. Cada una de estas clasificaciones tiene subclasificaciones en las cuales nosotros podemos todavía ahondar más, identificar pues de inicio qué sector tiene más peso dentro de la economía de un país. Esta segunda gráfica nos ayuda mucho, por poner un ejemplo, a ver el crecimiento, ¿no? En este caso es del 2019 al 2020, cómo se comportaron estas industrias, en este caso la manufacturera, a pesar de que tiene el mayor peso ponderado, tuvo un decremento del 10%, la construcción que tiene el menor peso, por ahí tuvo un decremento del 17%, y todo esto nos da indicios de qué, pues de qué sector le está yendo mejor, y qué sector en cuanto a tendencia está teniendo pues, afectaciones probablemente por alguna situación y cómo esto se puede empezar a migrar a las empresas dentro de este sector, ¿no? Entonces, todos estos son ejemplos muy, lo estamos viendo grosso modo, es importante enfatizar eso, ya lo iremos profundizando en siguientes webinars con cada uno de los mercados y activos que vayamos analizando, pero es un ejemplo de cómo podemos visualizar pues estos fenómenos, ¿no? Otro ejemplo que sería dentro de este análisis fundamental desde lo general a lo particular, que era como un triángulo inverso o invertido, es llegar hasta las finanzas de una empresa, en este caso la que les mostraba, Nvidia, eh, Nvidia bueno, la empresa Nvidia, en la cual vemos que a nivel, en variaciones anuales o en el comportamiento anual, lo que hace la empresa es que generalmente mantiene crecimiento en sus ingresos, mantiene crecimiento en sus beneficios, por ahí en 2023, obviamente todavía no está consolidado, falta que se sumen primero y segundo trimestre, pero vemos esto, un patrón de crecimiento en los ingresos de una empresa que obviamente da una buena expectativa, un patrón de crecimiento en los ingresos que da buena expectativa. Vemos por ahí también su comportamiento de los activos, ¿no? Que van comportándose en crecimiento, esto quiere decir más inversiones, el comportamiento de sus pasivos, de cómo se están financiando para ver qué tanto riesgo puede haber dentro del factor crecimiento y vemos algunos, esto solo es un ejemplo, obviamente son mucho más indicadores, pero lo que quiero, la esencia que quiero dejar es cómo se puede empezar a visualizar y cómo se puede ahondar a través de el tomar los indicadores, interpretarlos correctamente y con toda la información al fin tomar una decisión. Entonces, dicho esto, con esto terminaríamos como la visión general de análisis técnico y hasta aquí quisiera preguntarles si tienen dudas, si tienen comentarios para poder abordarlos porque a continuación vamos a ahondar en lo que sería el análisis técnico. Entonces doy unos segundos para ver si me comparten sus dudas y poder continuar. Ok, ok, ya empiezan a llegar. En palabras sencillas, ¿cuál es la definición de análisis técnico? Eso lo vamos a ver a continuación, entonces no te preocupes. ¿Cuál de todas esas fuentes es la que más utiliza? Bueno, en este caso son todas las que vieron, las utilizo. Aparte también utilizo la base de datos de la Reserva Federal, en específico de San Lois, que tiene mucha información. Uso la fuente Trading Economics, uso fuentes que son institucionales de los países, por ejemplo, el Banco de México, el INEGI en México, o la Reserva Federal, eh, en este caso
Estados Unidos tiene realmente una vasta cantidad de información, entonces fuentes o instituciones que tienen fiabilidad en algún país son buenas para obtener información. Trading Economics da muy buenos resúmenes en cuanto a los datos macroeconómicos. ¿Qué más puede? Investing ayuda mucho, o es información gratuita que da mucho valor en cuanto a los datos financieros. Yahoo Finanzas, Google Finanzas, realmente son muchas. Es buena pregunta porque al final estas que pongo son algunos ejemplos, pero cuando ya empezamos a indagar un poquito más nos damos cuenta de que la información es muy vasta. La SEC, la Security Exchange Commission, en Estados Unidos también es buenísima para los datos financieros, etcétera, ¿no? Podríamos seguir hablando de muchas fuentes, pero lo importante es eso, que no, empecemos si nos interesa obviamente este tipo de análisis, empecemos a tener un poquito más de acercamiento y con eso empezaríamos poco a poco a conocer fuentes que nos den valor. Pero muy buena pregunta. Luego dice... Soy de Argentina, mi pregunta es cómo saber si la empresa que se analiza está sobrevalorada o no. Eso es a través de encontrar el valor intrínseco o encontrar el valor relativo. Son dos teorías dentro de las finanzas que son muy valiosas, muy interesantes, y a través de estos parámetros podemos identificar esa sobrevaloración o infravaloración. En este momento no podría ahondar, pero lo vamos a ver en webinars posteriores cuando analicemos solo el mercado accionario, ya más a detalle. ¿Cuáles son los autores sugeridos para hacer análisis fundamental? Hay muchísimos también. Uno de inicio que les puede dar una gran cantidad de conceptos es Finanzas Corporativas de Ross. Es un muy buen libro, que realmente también es muy vasto, pero bueno, yo en lo personal fue con el que inicié y me dio una amplia visión de indicadores y de conceptos. Pero bueno, ya son todas las preguntas. Vamos a empezar con lo que es análisis técnico, también para abordar ambas partes. Y en concepto, se trata de lo que me preguntaban hace un momento, se trata de un estudio minucioso del precio de un activo desde el enfoque histórico. Entonces, ¿qué vamos a analizar aquí? Solo el precio, y vamos a utilizar la historia para identificar patrones que se espera pues se repitan, o identificar tendencias, o identificar oscilaciones, movimientos de sobrecompra, sobreventa, digamos, patrones de comportamiento en los cuales se pueda predecir un precio, que es el siguiente punto. El objetivo principal al utilizar este tipo de análisis es hacer un pronóstico puntual del precio apoyado de las diversas herramientas de análisis. Cuando hablamos de pronóstico puntual, en estadística específicamente, lo que estamos haciendo es estudiar el histórico de una serie, y lo que se va a hacer con las diversas herramientas, en este caso análisis técnico, pero en estadística podemos ver otros modelos de pronóstico. A lo que quiero llegar es que el pronóstico puntual es indicar un precio en el cual consideramos, a través de las herramientas disponibles, que el precio actual va a llegar en un periodo futuro, ¿no? Se trata de un pronóstico. Entonces es muy importante porque, ambos son muy importantes, el análisis fundamental y el análisis técnico, pero digamos es muy utilizado y muy funcional en análisis técnico porque nos ayuda a identificar niveles exactos para buscar una rentabilidad específica también. Entonces tenemos un punto de entrada, pronosticamos un punto de salida a través de un pronóstico puntual, un punto en específico, y le damos lo que sería pues una gestión de riesgo a través del take profit y el stop limit, perdón, el stop loss, para colocar en un rango lo que sería la operativa, y con esto pues busquemos una ventaja estadística. Todo esto lo vamos a analizar, repito, a mayor detalle. De hecho, los webinars de septiembre son más enfocados al análisis técnico para que estén atentos. Entonces, eso lo veríamos más a detalle, pero esta es la generalidad. Y a nuestros clientes también repetir que nosotros hacemos sesiones más personalizadas para tratar de brindarles valor a toda nuestra cartera. Eso sería el análisis técnico. Hay ciertas premisas sumamente importantes
en las cuales busca el análisis técnico son las siguientes. La primera es que el precio lo descuenta todo. Estas premisas vienen ya desde hace décadas, aproximadamente 100 años, desde la teoría del Dow o teoría de Dow, en las cuales se basa en las premisas y lo que nos dice es que el análisis técnico, o más bien las premisas dentro del análisis técnico, es que el precio lo descuenta todo. Esto quiere decir que probablemente al operador no le interese mucho entender el fenómeno como lo que nos ayudaría el análisis fundamental, sino lo que busca es entender la tendencia y beneficiarse de ello, porque el precio estaría descontando tanto enfoques financieros, económicos, de noticias, geopolíticos, etcétera, ¿no? Una segunda premisa es que la historia se repite. Esto tiene una implicación con la psicología de los operadores de mercado. Estas teorías de análisis técnico nos dicen que la psicología del ser humano pues es una, no cambia en el tiempo y por lo tanto estos patrones tienden a repetirse y con esto pues alguien que opera a través de esta estrategia pues buscaría identificar los patrones y beneficiarse de un pronóstico. También lo que nos dice es que el precio se mueve en tendencias. Entonces, esto también es importantísimo porque al final eh, lo que el operar sobre una tendencia da mucha probabilidad de que el beneficio pues en los siguientes plazos esté a nuestro favor. Eso no quiere decir que no haya operadores que operan en contra de la tendencia, también se puede a través de las herramientas de análisis técnico, pero el punto es que lo primero que se busca identificar es el comportamiento de las tendencias, porque si hay una tendencia alcista y tengo un precio X, compro barato y tiene una tendencia alcista, voy a buscar pues vender más caro, ¿no? Y beneficiarme de esa tendencia precisamente, esa pendiente al alza. En el caso de un corto, una venta en corto, que es vender en un precio mayor y cerrar la posición en un precio menor, es lo mismo, buscar una tendencia bajista y con esto vender en este punto alto, cerrar la posición en un precio más bajo y beneficiarse de esta oscilación. Entonces, hay tipos de análisis técnico que ahorita solo ahondaremos un poquito dentro de su estructura. Son unos ejemplos que son extractos del portal TradingView, que también es una muy buena fuente, sobre todo para el análisis técnico, eh, en el cual nos ayudaría a identificar este tipo digamos, de tipos de análisis técnico dentro de una clasificación, pero entender que el análisis técnico es muy grande y las teorías o estas hipótesis dentro de esta teoría pues van incrementándose y van actualizándose. ¿Cuáles son tres que son como que en el tiempo han perdurado y que se están actualizando? Son las que vamos a ver a continuación. Una de ellas es la acción del precio, que va muy vinculada con el chartismo o patrones chartistas, patrones de precio, en los cuales podemos ver aquí algún ejemplo, ¿no? La acción del precio nos habla de que buscamos identificar tendencias a través de movimientos. En una tendencia alcista lo que se buscaría es identificar mínimos y máximos ascendentes. En este ejemplo, no se ve muy claro, ahorita lo veremos en la plataforma para hacer un ejemplo muy rápido, pero sí podemos ver mínimos y máximos descendentes, que sería en este caso, ¿no? Una pequeña tendencia a la baja, vemos un mínimo más alto, perdón, un máximo más alto, o tres máximos más bajos, otro máximo, dos máximos más bajos y así, ¿no? Por debajo vemos mínimos bajos, mínimos más bajos, mínimos más bajos, y mientras esto se mantenga, tendríamos una tendencia a la baja. Dicho de otro modo, al alza, pues por aquí no se aprecia tanto, pero vemos por aquí una directriz alcista en la cual estos mínimos, los que unen la directriz alcista, cada vez son más altos hasta que se rompa, ¿vale? En el momento que los mínimos y máximos en una tendencia alcista empiezan a romper ese patrón y ahora hay mínimos y máximos más bajos, se rompe esa tendencia y lo que veríamos es un ejemplo de tendencia alcista. Aquí en el bajista, perdón. Aquí en el ejemplo también lo que vemos son patrones, ¿no? Aquí vemos un patrón chartista
de una cuña descendente, que a diferencia de lo que sería un canal bajista en el cual es completamente paralelo, tanto la directriz bajista o el techo de la directriz bajista como el piso de la directriz bajista son paralelos. En este caso, pues tienden a empezar a cerrarse un poco, a eso le llamamos cuña, y en el momento que se rompe, pues se abre un pronóstico, ¿no? Algo que es muy beneficioso en el chartismo y en la acción del precio es que al romperse los patrones se puede hacer un pronóstico puntual de hacia dónde puede ir el precio y realmente no siempre funcionan, en muchas ocasiones pues puede no suceder, pero en muchas otras ocasiones funcionan y por lo tanto de eso nos podemos beneficiar. En cuanto al pronóstico, ya después podemos meter gestión de riesgo y gestión de estrategia de entrada y de salida, pero eso también lo iremos trabajando poco a poco. Pero lo que sí quisiera comentarles es estos patrones. Vemos una cuña descendente, por acá vemos una lateralidad o una consolidación, que son descansos en los cuales cuando se generan, al momento de romperse al alza a la baja, pues tienden a, pues a seguir una tendencia o a cambiar una tendencia, por lo tanto se puede hacer el pronóstico puntual. Vemos también rompimientos de mínimos que cada vez eran ascendentes. Aquí vemos un ejemplo de cómo estos mínimos ascendentes estaban aguantando en todos estos niveles, pero al momento de hacer el rompimiento, pues cae con fuerza, ¿no? Hasta un nivel donde se vuelve a hacer un rango y los patrones se van repitiendo eh, dependiendo del mercado, dependiendo del activo, dependiendo de, de la temporalidad, porque podemos ver las temporalidades en días, en horas, en minutos, y ahí vamos a ver diversos patrones que todos se pueden estudiar. Pero esto es un ejemplo de lo que nos diría precisamente la acción del precio, el chartismo. Por aquí todavía utilizar patrones de volumen dentro de este comportamiento para identificar pues zonas de mayor de acumulación o em, de este concepto de distribución. Entonces todo esto nos ayuda para entender el comportamiento del precio desde el análisis técnico, ¿vale? Otro que es muy funcional, aquí está la fuente por si la quieren buscar, es los indicadores y osciladores técnicos. Aquí en el ejemplo vemos un MACD, vemos un RSI, vemos un ATR que mide la volatilidad, vemos bandas o nubes de Ishimoku. Son ejemplos. Cada uno de estos pues tiene su análisis, tiene su lógica, su comportamiento. Otra vez vuelvo a lo mismo, son cosas que iremos viendo en el tiempo, pero lo importante aquí es que nos demos cuenta que también son muy funcionales porque la mayoría de estos ya van más enfocados a la estadística, ¿no? A cómo los precios en la historia se han ido comportando y por lo tanto, ¿qué nos brindan? Algunos nos brindarán niveles de sobrecompra y sobreventa, algunos otros nos indicarán impulso en las tendencias que estén actualizadas, algunos otros nos darán niveles de soporte o de resistencia, que va respetando el precio. Algunos otros nos darán volatilidad, como el caso del ATR que vemos por aquí, y todos al final son muy funcionales. ¿Por qué? Porque al final la estadística parte de esas mismas premisas. La estadística son patrones estadísticos que podemos estudiar, que podemos pronosticar, y cada uno de estos indicadores que están basados en precios de cierre, pues sí, niveles de precio de cierre del activo, niveles máximos, mínimos, de diversos periodos, niveles de sumatoria o de acumulación en cuanto al comportamiento en el volumen, por ejemplo, como lo da el MACD, entre otros. Todo esto, esta historia y toda eh, eh, esta, luego se me van ciertos conceptos, una disculpa por ahí, pero es toda esta analítica que nos da la historia, pues nos ayuda precisamente a entender, por un lado, el precio, a identificar niveles estratégicos y posteriormente a tomar buenas decisiones basadas en toda esta estadística descriptiva y en algunos casos de estadística de inferencia, porque hay indicadores que son para pronósticos puntuales también, ¿no? Entonces,
Divergencias también ayudan muchísimo, indicadores, pero ya lo veremos a mayor detalle. Lo importante es que ustedes pues vayan viendo aproximadamente pues cuáles son estos tipos de análisis y cómo funcionan. Otra herramienta que se ha hecho muy famosa en últimos tiempos es el Smart Money, que en específico busca estructura de mercado, ¿no? Como ven en la pantalla, esta estructura de mercado también se va identificando a través de patrones. Vemos cambio de carácter, esto que ven aquí como shock, cambio de carácter, o vemos los rompimientos de niveles mínimos o máximos inmediatos, que lo que nos indican pues es fortaleza en alguna tendencia. Todo este comportamiento al final yo lo que puedo percibir ya estudiando pues diversas teorías y diversos tipos, muchas herramientas de análisis convergen o quieren decir que son coincidentes o son muy similares y por lo tanto entender un tipo de análisis nos va a ayudar a entender otros tipos de análisis, siempre y cuando pues seamos constantes en el estudio, pero es muy similar. Nos habla mucho de la tendencia, este comportamiento de mínimos y máximos ascendentes, nos da específicamente niveles de cambio en la estructura de precio a través de estos puntos, en específico Shock Boss o algunos otros que miden pues la sinergia en el comportamiento del precio. Y también nos dan niveles muy interesantes de oferta y demanda, ¿no? Eh, Similar a otros patrones en el chartismo o en lo que sería la acción del precio. En este caso nos da niveles probables de oferta y demanda, que quiere decir que cuando llega a cierto nivel el precio reacciona. Se piensa, por ejemplo, esta zona de demanda que vemos por aquí, se identifica. Al momento de que el precio de mercado llega a este nivel, reacciona, sube, cuando lo vuelve a tocar, vuelve a reaccionar al alza y viene un comportamiento importante de impulso. Esto también puede ser a la baja, pueden ser zonas de oferta que estén bien identificadas y que al momento de tocarlas, como en el ejemplo, vemos una reacción importante a la baja y por lo tanto identificar estos niveles resulta muy relevante porque nos da mayor probabilidad de que en estos niveles se estén activando ¿qué? En este caso muy ligados a las órdenes, ¿no? Órdenes pendientes que al momento de llegar a estos niveles se empiecen a activar y por lo tanto el precio empieza a reaccionar a la inversa. Esto también, zonas de oferta y de demanda, convergen mucho con los conceptos de flujos de órdenes, order blocks, en los cuales es muy similar la identificación de los niveles. Si la order block es de peso, pues va a reaccionar en tal nivel y esperaríamos un comportamiento inverso, ¿no? Ya sea de compra o de venta. Por lo tanto, pues en conjunto todo este tipo de analítica también nos ayuda mucho a tomar decisiones. Algo que también me parece muy interesante de esta teoría de Smart Money que se ha ido generando es que analiza también el tiempo, se opera o los que defienden esta teoría operan en temporalidades donde hay muchísima liquidez, identifican patrones de liquidez como los pueden ser los imbalances, que ayudan mucho en identificar ciertas zonas en las cuales se puede activar, repito, estas órdenes y todo eso en conjunto resulta muy interesante y muy funcional al momento de tomar decisiones, ¿vale? Entonces, ya casi para terminar, e irnos a las preguntas, ¿cuál es la importancia y aplicación y diferencias entre estos análisis? La importancia, la hemos mencionado en varias ocasiones. Primero, identificar tendencias de corto y largo plazo. De corto plazo, generalmente apoyándose en el análisis técnico, puede ser también de largo plazo por digamos, velas de meses o de días o de semanas, y largo plazo a través de los fundamentos, ¿no? Todo este entendimiento del análisis fundamental para entender el fenómeno y por lo tanto, pues tomar posturas en corto y largo plazo, conociendo pues estos tipos de análisis y de indicadores. ¿A qué nos ayuda? Y es muy importante también, a que tomamos decisiones basadas en datos. No solo es como de veo algo, siento en mi interior, en el corazón que va a subir o que va a bajar y por eso tomo la entrada. No es una apuesta. En los mercados financieros no hacemos apuestas. Se vale que se hagan, ahora sí que cada quien utiliza sus fondos de la manera que más le guste o más le parezca bien,
pero en este caso los mercados financieros no son apuestas, se trata de analizar de una forma correcta y todo estos análisis que hemos platicado a grosso modo eh, nos dan precisamente datos, nos dan indicadores, nos dan información, nos dan analítica que en conjunto nos ayuden a tomar mejores decisiones. Y por otro lado, incrementa la probabilidad de asertividad ya en los resultados, ¿no? Si nosotros utilizamos los indicadores, discernimos de una forma correcta, vamos aprendiendo cada vez más, tenemos mejora continua, la probabilidad de que nuestros resultados sean mejores en el tiempo cada vez va a ser mayor, precisamente porque vamos a ir entendiendo mejor a través de estas herramientas de análisis disponibles. Y por último, la aplicación y diferencias entre los análisis. Eh, Aquí pues, también ya hemos mencionado algunas de ellas. El análisis fundamental generalmente es más aplicado a largo plazo, el análisis técnico al corto plazo, pero eso no quiere decir que ambos no se puedan aplicar de una forma inversa. Solo hay que saber hacerlo bien y entender bien pues cómo funciona ir entendiendo bien cómo funcionan pues estos mercados y estos indicadores, ¿no? Los indicadores que utiliza el análisis fundamental son más indicadores económicos, macroeconómicos, indicadores financieros, y el análisis técnico utiliza más indicadores estadísticos, patrones, indicadores de volumen, etcétera, ¿no? El enfoque, el análisis fundamental, propiamente como fue creado, busca más el valor en el precio de una acción en alguna compañía, y el análisis técnico se enfoca puramente en el precio. En cuarto análisis, el análisis fundamental busca las fuerzas económicas que impactan en la oferta y la demanda. Eso aplicado al enfoque fundamental que platicamos en los diversos mercados. Entonces busca las fuerzas económicas que impactan en la oferta y la demanda, muy apegado a entender el fenómeno. Y por otro lado, el análisis técnico busca movimientos de los precios para realizar un pronóstico puntual. No busca entender el fenómeno, solo busca apoyarse de los indicadores para realizar un pronóstico puntual y beneficiarse monetariamente de eso, una rentabilidad. Las consideraciones, el fundamental son consideraciones cuantitativas y cualitativas. Por ejemplo, en una empresa se puede analizar el margen neto, el margen operativo, se puede analizar los flujos de liquidez. Eso es cuantitativo, pero lo cualitativo también se puede analizar quién es el CEO de cierta empresa, qué estrategias de innovación tienen, cuáles son las buenas prácticas en la empresa. Todo eso ayuda también a identificar qué es una buena compañía, ¿no? Por ejemplo, eh, o en un país, ¿no? ¿Qué gobernante cuál es la gobernanza en cierto país que le dé tranquilidad al público inversionista, entre otras, ¿no? Esto es más cualitativo. El análisis técnico, a su vez, lo que busca es únicamente patrones de precio, que también son analítica muy cuantitativa, ¿no? El objetivo busca dónde invertir. El análisis fundamental se busca dónde invertir, en qué activos de valor, dónde invertir, cómo conformar un portafolio probablemente. Y en el análisis técnico busca cuándo invertir para beneficiarse de las oscilaciones en el corto plazo generalmente, pero busca uno fundamental dónde invertir y análisis técnico cuándo invertir, ¿vale? Y con esto terminamos. De antemano, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que todo este tiempo, pues ustedes lo están invirtiendo también. Dense un aplauso por eso, porque están tratando de buscar información valiosa, que si ustedes consideran, pues ya la pueden tomar bajo su propio criterio en sus decisiones, siempre con el enfoque, eso sí me gusta comentarlo, de mejora continua, ¿no? Siempre podemos aprender más y esto que estamos haciendo el día de hoy es precisamente eso, aprender de diversos aspectos y en el tiempo pues iremos profundizando en los diversos temas que comentábamos, ¿no? Diversos mercados, diversos indicadores, diversos tipos de análisis, diversas particularidades, gestión, etcétera. También estamos muy abiertos a que nos digan qué quisieran aprender y por eso, a través de eso, pues nosotros podemos ir agendando o calendarizando los siguientes temas, los siguientes webinars, entonces estamos abiertos a ello para que lo vayan poniendo en el chat o en los cuestionamientos, en el área de preguntas. Em, antes de irme a la serie de preguntas, que ahorita contestaré con mucho gusto,
Los invito a nuestras redes sociales, YouTube, Equity Latam, Instagram, Equity SC Latam, todo junto, y Facebook Equity Latam. A través de estas redes es importante porque pues tienen muchos webinars que ya se han realizado, compañeros de Equity Región Latam. También tienen los webinars que vayamos a hacer conforme se vayan agendando o conforme vayan, si por ahí tuvieron alguna duda, pues ustedes lo pueden volver a visualizar sin problema. Y los futuros webinars también es importante, porque no solo webinars, también hacemos reels o contenido condensado, blogs, posts, etcétera, en el cual brindamos información para pues todos los interesados, todos nuestros clientes, prospectos e interesados que quieran pues información de finanzas, de mercados financieros, de economía, todo eso lo vamos plasmando en las redes, y aquí también se pueden inscribir a los eventos en línea, los eventos en vivo, los seminarios que tenemos en vivo que vamos haciendo periódicamente, todo esto en las redes para que se unan, le den me gusta, le den compartir, le den seguir, y con eso pues ustedes van a estar bien informados. Este es mi correo, también por si quisieran hacer una pregunta muy específica, alguna sugerencia, algún tema que ustedes quisieran saber, con mucho gusto, aquí está, es daniel.mejia@equity.com, ¿vale? Muchas gracias y vamos con la serie de preguntas, estamos a buen tiempo ya para terminar. Entonces, voy por aquí, denme un segundito. ¿Cómo saber, nos dice Cáceres, cómo saber si la empresa que se analiza está sobrevalorada? Ah, bueno, eso ya lo contestamos. ¿Cuáles son los autores sugeridos para aprender análisis fundamental? Ya lo contestamos. ¿Qué es un rompimiento? Ok, esto me regreso acá, ¿vale? En esta parte del chartismo. Un rompimiento es cuando tenemos un patrón, ya sea directriz, ya sea canal bajista, alcista, todos los patrones a nivel técnico tienen niveles de piso o de techo, ¿no? De oferta o de demanda. Eh, el punto es que cuando identificamos un patrón, como en el ejemplo de aquí, vemos que cuando toca la parte de abajo regresa, cuando toca la parte de arriba baja, y así empieza a oscilar en este patrón. Este sería una consolidación. Cuando rompe a la baja la consolidación, ese es un rompimiento. Generalmente el rompimiento puede hacer esto, un testeo en los niveles. Si aguanta los niveles ahora como nivel de resistencia o de zona, digamos, una zona en donde las ventas están creciendo, lo que va a hacer es seguir subiendo, y eso se llama pullback o throwback, depende del comportamiento. Pero esto es un rompimiento, un retesteo del nivel como nivel inverso y una continuación hacia el rompimiento, que en este caso sería un rompimiento bajista. Esto también sería un rompimiento. 1, 2, 3, 4, 5 niveles que está aguantando, en el quinto rompe a la baja y se va con fuerza. Todo esto es un rompimiento. Si el rompimiento es respetado, probablemente va a continuar hacia esa tendencia, pero si no, puede regresar con más fuerza. Esos son engaños que el propio mercado realiza, porque al final es una confrontación entre compradores y vendedores, y eso lo vamos identificando en el tiempo. Pero es más o menos eso, que lo que nos preguntaba Hugo. ¿Vale? Sigo con preguntas. Buenas noches, soy de Argentina, dice, ok, denme un segundito, porque no alcanzo a ver las preguntas y eso me está dificultando el, mi visión. Entonces, un segundo, por favor, ya estoy por aquí. Dice David, utilizar más. ¿Qué tipo de análisis se debería utilizar más al invertir en criptomonedas? Pues sigue mucho al análisis técnico. De hecho, lo que están viendo es una criptomoneda, lo que estamos viendo por aquí. Entonces, sigue mucho el análisis técnico. Realmente podría comentar que sigue más el análisis técnico que su análisis fundamental medido a través de proyectos. Entonces, eso sería como una respuesta probable, pero pues obviamente podrías indagar más
en este aspecto. ¿Cuándo se harán más seminarios? Buena pregunta. Tenemos webinars en septiembre. Vamos a hablar de análisis técnico. Estén pendientes en las redes. En seminarios vamos a estar en Rankia México, en Rankia Chile y en Rankia Perú. Finales de septiembre, principios de octubre. Por ahí también estén pendientes porque son eventos que les dan mucho valor y pueden ustedes inscribirse de forma gratuita. Posteriormente tendremos seminarios en el interior de la República en octubre. Hasta ahorita es la agenda, pero vamos a ir abriendo fechas. Por eso les decía, estén pendientes a las redes porque ahí es donde ustedes se enteran de todos nuestros eventos. Entonces por aquí la pongo nuevamente. Dice, gracias. Gracias a ti, Hugo. Muchas gracias por tus preguntas y tus comentarios. Muchas gracias por la sesión, nos dice Hugo. Gracias a ti. Saludos. Saludos, estimado. Y al parecer son todas las preguntas. Solo voy a dar un último chequeo. Si quieren seguir comentando preguntas, tenemos algunos minutos. Si no, estaremos dando final. Solo voy a dar un ojeo a ver si no se me pasó alguna pregunta. Alan nos dice gracias por su explicación. Gracias a ti, Alan. Con gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, Solo quisiera ahondar un poquito más en la parte de sobrevaloración o infravaloración en una empresa, de una pregunta de Freddy. Eh, hay dos teorías muy fuertes, que es el buscar un valor intrínseco, muy ligado al value investing. Generalmente son análisis que se buscan a largo plazo, precisamente porque buscan valor en una empresa, en una acción, y buscan tenerla durante bastante tiempo, precisamente porque identifican que la empresa está generando valor. Otro es el análisis por múltiplos, o lo que sería el análisis relativo o valor relativo, valor teórico, en los cuales hay múltiplos de precio muy específicos como el precio sobre utilidad o el PER. También hay múltiplos de Enterprise Value ligados al EBITDA, los flujos que está generando la empresa. Ahí lo que se busca es analizar en qué niveles está el precio a valor mercado y eh, compararlo a través de una razón o una justificación con lo que sería el valor relativo o el valor teórico de la empresa e identificar pues precisamente si hay sobrevaloración o infravaloración. Una acción que es muy interesante es Nvidia, precisamente porque sus fundamentos son muy buenos a nivel finanzas o a nivel estructura financiera. Está en constante innovación, incluso tiene una perspectiva increíble de lo que serían sus proyecciones apoyadas de su innovación, pero actualmente está a nivel múltiplos, principalmente de precios, está muy sobrevalorada. Entonces es muy interesante hasta qué punto puede soportar esa sobrevaloración, hablando de una valoración relativa, ¿no? Una valoración de precios sobre utilidad, está a niveles elevados, y con eso pues empezamos a analizar, ¿no? A cuestionarnos qué tan bueno es el momento de hacer una operación, sobre todo si estamos pensando en el largo plazo, pero es algo muy interesante. Eso lo estaremos viendo, repito, en futuros webinars. Y también si tienen dudas, manden correo o hablen con su account manager para analizar ya temas de una forma más personalizada, ¿vale? Dice, ya por último, ya creo que son todas las preguntas. Eh, Dice, hola Daniel, recibí la invitación para el evento de las 7, se adelantó. Qué bueno que lo mencionas por ahí. Realmente lo que estamos haciendo son webinars 7 p.m. hora Colombia, 6 p.m. hora México. Vamos a checarlo con el área que nos ayude a arreglar esta situación, pero por ahí sí hubo un temilla en el tema de hora. No se adelantó, realmente está como lo es programado, pero
pero sí hay que hacer un ajuste en ese tema. De todos modos, Enrique, por favor, mándame un correo y con gusto te mandamos la sesión, ¿vale? Te mandamos la sesión para que tú la puedas ver a detalle y cualquier duda, también me mandas un correo y yo con gusto te contesto, ¿vale? Por ahí nos dice Rodrigo que le pasó lo mismo. Ok, Enrique, Rodrigo, por favor, mándenme un correo a este que están viendo por aquí, daniel.mejia@equity.com. Les vamos a mandar el video grabado y también mándenme, ya que vean el video, mándenme sus preguntas y yo con gusto les voy a contestar todas las preguntas que me realicen. Sí, Rodrigo, no sé si puedo mandarte correo, sí, con gusto. Aquí está. Si no lo ven, díganme, por favor. Es, eh, y se los pongo en el chat. danielmejia@equity.com. ¿Vale? Aquí se los pongo en el chat a todos y por favor, ahí está mi correo. Con gusto lo comentamos. Listo. Entonces, un segundo. Ya se me perdió. Ok. Dice Rodrigo, perfecto, muchas gracias. Aquí está. ¿Cuándo se harán más seminarios? Bueno, también ya lo había comentado. En septiembre, a través de webinars, en las redes por ahí lo van a ver. En Rankia vamos a estar en octubre, en noviembre, en septiembre, octubre, perdón, y en noviembre, en octubre vamos a estar en el interior de la República. Pero por favor síganos en nuestras redes, ya nos pasamos de tiempo y ahora sí lo voy a terminar. Muchas gracias por su tiempo, por sus preguntas, estuvieron muy activos, algo que es muy bueno porque de ahí pues salen mucha información, muchas cosas buenas, muy buenas preguntas y esto da valor a todos los participantes. Un gusto saludarlos. Repito, mi nombre es Daniel Mejía, analista de mercados financieros para Equity Group y cualquier situación estoy a sus órdenes en el correo, estamos a sus órdenes en nuestras redes y nos vemos en los siguientes webinars que vamos a hablar de análisis técnico en septiembre. En nuestras redes se pueden inscribir y ahí estén atentos, por favor. Muchas gracias por todo y mucho éxito para todos ustedes en todo momento. Gracias.